Hola a todos, bienvenidos a las clases virtuales de Metalurgia General. Les habla el docente Juan Caspa. Hoy día vamos a comenzar con el tema siderurgia y fabricación de acero. Pues en este tema vamos a estar hablando sobre los conceptos, procesos de reducción de minerales de hierro en alto horno, procesos químicos en alto horno. Inicialmente podemos observar acá algunos gráficos. Por ejemplo, en la izquierda tenemos nosotros el gráfico del hierro carbono, donde podemos observar de acuerdo a las temperaturas cuál es el comportamiento del acero, ¿no? Especialmente con un porcentaje de acero hasta un 6.67 y bueno, el resto sería el hierro, ¿no? Entonces, de acuerdo a la temperatura, en este caso es porcentaje versus temperatura, aproximadamente hasta cerca de 1600, ¿no? 1538, que será el punto de fusión del hierro sin la intervención de ningún otro metal. Sin embargo, si nosotros adicionamos otros elementos como el carbono, obviamente va a bajar su punto de fusión. Entonces, nosotros podemos también observar por este lado una fotografía de un alto horno que generalmente se utiliza para este tipo de fundiciones, ¿no? Para la fundición del hierro, del mineral de hierro. Eso también en el área de metalurgia se le conoce como siderurgia, el área de siderurgia. Y por este lado tenemos una cadena de átomos que representa uno de los minerales de hierro. Bien, entonces a comenzar, tenemos los metales férricos. Nosotros vamos a basarnos en este pequeño esquema para poder darle continuidad a este tema. Primero tenemos introducción a los metales férricos, siderurgia, obtención del mineral de hierro, separación de la mena y de la ganga, alto horno, afino del arrabio, productos siderúrgicos, hierro dulce, acero y fundiciones finalmente. Entonces vamos a hablar de esta manera. Comenzamos con introducción a los metales férricos. ¿Qué será para nosotros los metales férricos? Bueno, todo lo que está relacionado con el hierro, ¿no? Es otra área de la metalurgia. Generalmente se habla de los metales, minerales metálicos y no metálicos. En este caso, obviamente pertenece a los minerales metálicos, pero en todo caso al área siderúrgica. La metalurgia del hierro es bastante amplio y muy utilizado, ¿no? Y acá tenemos, son los que contienen hierro, es decir, hierro puro, aleaciones de hierro, todo lo que está relacionado con hierro, ¿no? Son los metales más utilizados, abundantes en la naturaleza, 5% en la corteza terrestre, son económicos, buenas características técnicas. El hierro en estado puro se utiliza muy poco. En realidad, el hierro también proviene de los meteoritos. Antiguamente ya se había estado utilizando, pero muy rara vez se encontraba en zonas volcánicas y, como les decía, en los meteoritos, ¿no? Siempre solamente se conocía como los minerales de hierro, que no eran prácticamente utilizados para nada. Y acá tenemos la utilización del hierro. Actualmente, el acero o el hierro se utiliza para armas militares, puentes, estructuras, barcos, herramientas y demás. Y acá tenemos un ejemplo, un soldado romano con armas de hierro en la antigüedad. Las armas de hierro representaban una gran ventaja militar. Después de que, obviamente, ustedes conocen que el primer metal o el primer mineral que se ha utilizado, que se ha procesado, ha sido el cobre, pero después ha entrado la edad del hierro, ¿no? Diferentes edades, obviamente. Está la edad de piedra, edad de bronce, ¿no? Y finalmente llegamos a la edad de hierro. Entonces acá tenemos un puente colgante de hierro entre Portugalete y Jexto, ¿no? Y acá tenemos igual en diferentes lugares. En Gran Bretaña también se puede observar, en alguna película ustedes han debido observar, en Estados Unidos hay puentes, estructuras gigantes o edificios, ¿no? Hechos de acero. Y por acá tenemos, vamos a introducirnos un poquito a lo que es los materiales ferrosos. ¿Qué serán los materiales ferrosos? Son aquellos cuyo constituyente principal es el hierro. Se pueden clasificar en hierro, aceros,
fundiciones y ferroaleaciones. Bueno, el hierro obviamente se refiere a lo que son el mineral de hierro principalmente, o otros usos que se puede utilizar. En cuanto a aceros, el acero nosotros lo conocemos como acero al elemento que tiene menos del 2% en porcentaje de carbono, y el 98% obviamente tiene que ser el mineral, en este caso el hierro, ¿no? Entonces, si tenemos más porcentaje, en este caso más del 2%, ya no se llama acero, tendríamos que darle otro nombre, ¿no? Serían fundiciones. Las fundiciones pueden alcanzar hasta un porcentaje de carbono de 6.6% teóricamente, ¿no? Y en la práctica también ocurre lo mismo. Y obviamente después tenemos las ferroaleaciones. Eso ya son una especie de aceros o el mismo hierro, con diferentes elementos combinados, cambian sus características mecánicas, físicas y demás, ¿no? Y tenemos por este lado la siderurgia. ¿Qué será la siderurgia? Que es una parte fundamental también de lo que es nuestra carrera, la que están estudiando ustedes. Es la metalurgia del hierro, es la transformación del mineral de hierro en acero. ¿Cuáles serán los pasos? Como en cualquier proceso metalúrgico, nosotros tenemos primero la obtención del mineral de hierro, separación de la mena y de la ganga, el alto horno, obtención de acero. Nosotros lo conocemos a la mena, o también podemos conocerlos, bueno, podemos mencionar esa palabra mena con otras palabras, es la asociación de minerales, en este caso, que se refieren al hierro. Y por otro lado tenemos la ganga. ¿Qué será la ganga? La ganga es aquello que no sirve, ¿no? Aquel desperdicio. En fundición lo llamamos escoria, pero nosotros el material estéril o que no tiene contenido del mineral que deseamos, en este caso el hierro, lo llamamos ganga. Bien. Y por otro lado tenemos, por ejemplo, la obtención del mineral del hierro. Nosotros sabemos que el mineral de hierro es muy abundante en la naturaleza, pero no se encuentra en estado puro, sino unido a otros elementos como el oxígeno, ¿no? Formando minerales. Y acá tenemos un ejemplo de lo que es una hematita. La hematita es de color rojo. Ustedes recordarán, alguna vez vieron el ocre, que también es un óxido de hierro, que llegaría a ser la hematita, ¿no? En Bolivia tenemos diferentes depósitos mineralógicos de hierro que están principalmente en el Mutún, ¿no? Que es una parte importante de nuestro país, obviamente también de Brasil, no solo está en Bolivia, también está en la parte, en este caso está por Puerto Suárez. El Mutún son depósitos de minerales de hierro bastante grandes, ¿no? Que por sus características tiene mayormente hematita y otros elementos también, aunque tiene una pequeña desventaja, tiene un porcentaje de fósforo, que generalmente eliminar el fósforo en un proceso siderúrgico es muy complicado, por eso pocos se atreven a procesarlo, ¿no? Bien, vamos a conocer algunos minerales, los principales minerales que contienen el mineral de hierro en este caso, ¿no? Tiene diferentes características obviamente. Por ejemplo, tenemos las hematitas. Como les decía en la fotografía, podemos observar que es una hematita, ¿no? Óxido doble de hierro. Y aquí tenemos la magnetita. La magnetita es una combinación del óxido ferroso más el óxido más la hematita, ¿no? Generalmente la magnetita es de color negro. ¿Y por qué se llama magnetita? Porque tiene propiedades magnéticas. En realidad es posible que si nosotros agarramos un imán, haya una reacción, tiene propiedades magnéticas, ¿no? Va a haber esa propiedad, esa característica de atracción con los metales ferrosos también, o los utensilios de hierro, ¿no? Y por otro lado tenemos la limonita, que es un hidrato de hierro, ¿no? De óxido de hierro. En realidad la limonita tiene interesantes formaciones. La limonita se va formando en las cavernas, en las zonas volcánicas. ¿Y por qué se llama limonita? Porque tiene esa característica. Son una especie de esferas y tiene un brillo muy característico entre verde metálico, ¿no? Por eso se llama limonita. Y por otro lado tenemos la siderita. La siderita es un carbonato de hierro, ¿no?
pertenece a minerales. En este caso, los carbonatos son sedimentos, se han formado debajo del mar, o donde ha habido actividad, en este caso de agua, ¿no? Ha habido agua, ha habido hidratos y se ha separado. Entonces se ha ido desintegrando en este caso las rocas primarias, ¿no? Que serían como una especie de granito, ¿no? Entonces el carbón se ha mezclado ha habido el proceso de acidificación y se ha separado, ¿no? Y el anión carbonato, y se ha unido generalmente con el hierro en las profundidades de los mares y de los lagos. Pero a veces sale expuesto por un tema de movimientos de placas tectónicas y todo eso, ¿no? Bien, y acá tenemos, obviamente hay otro mineral que es bien conocido, que es la pirita. Nosotros lo conocemos como el oro de los tontos. La pirita tiene también hierro, ¿no? Sería un sulfuro de hierro, perdón, que pertenece a la familia de los sulfuros, aunque es muy complicado, aunque es una pérdida de tiempo, ¿no? El querer recuperar hierro a partir de las piritas, porque no es factible económicamente. Además, nosotros podemos conseguir de manera más económica en este caso el hierro, ¿no? Bien, tenemos por otro lado, por ejemplo, la minería. Normalmente son minas a cielo abierto. Nosotros lo conocemos también como los open pits, ¿no? Los open pits se refieren a las minas de cielo abierto, o son una especie de canteras. Están en afloramiento. Eso quiere decir que están abiertas. No siempre el hierro, por su característica, no siempre están en socavones, sino como es de gran abundancia en la corteza terrestre, se encuentra expuesta y se trabaja directamente, ¿no? para su procesamiento. Y por este lado tenemos separación de la mena y la ganga. Separar la mena, o el metal o el mineral que nos interesa de la ganga, que son las impurezas, ¿no? Para eso necesitamos llevar adelante un proceso que es muy característico en cualquier tipo de mineral: triturar el mineral y sumergirlo en agua. En este caso va a haber el proceso de molienda, ¿no? Trituración siempre va a ser en seco, después pasamos a la molienda. Y eso, no se preocupen, vamos a explicar mucho mejor en lo que es el tema de concentración de minerales. En este caso vamos a hablar de manera rápida. La mena tiene mayor densidad y se deposita en el fondo. En realidad es una diferencia de densidades. El más pesado se va al fondo, es parecido al oro, ¿no? El 70% de hierro todavía tiene impurezas, por lo que tiene que ser tratado en el alto horno para eliminar más carbono. Ya, la ganga flota por encima. Entonces el mineral, la ganga, podemos llevarlo por un proceso de flotación, por un proceso de distintos procesos. En realidad acá solamente estamos hablando de un preconcentrado, ¿no? El hierro es un proceso muy interesante, todo el tema de concentración del hierro. Generalmente podemos concentrarlos también por un método gravimétrico, que serían las mesas, que serían los jigs. En este caso es más común los jigs, que se utiliza bastante agua y se puede concentrar los metales pesados, ¿no? Acá voy a mostrarles un poquito sobre el alto horno. El alto horno es una herramienta imprescindible cuando se habla de lo que es el procesamiento de minerales ferrosos. Una vez que haya existido el procesamiento de las menas de hierro, ¿no? La peletización y todo eso, un preconcentrado que tenga por lo menos un porcentaje de aproximadamente un 60 a un 70% de hierro, se procede a lo que es la fundición, ¿no? Para llegar a la fundición tenemos el alto horno. Va a haber una rampa de carga, salida de gases, y se va a preparar ciertas camas o capas donde van a estar distribuidos entre mena, coque y fundente, ¿no? Son tres elementos fundamentales para reducir el mineral del hierro. La mena es el mineral, como ustedes ya conocen. El coque es un carbón que ha sido procesado. En realidad el coque es un elemento, es un carbón, pero no es un carbón utilizado directamente, sino ha pasado por un proceso de licuación.
La licuación del coque es otro proceso también bastante largo, pero les puedo explicar un poquito, donde el carbón mineral que se saca de las minas o el mismo carbón vegetal que nosotros conocemos, tenemos que llevarlo a un proceso, a un horno, donde tenemos que extraer los elementos explosivos e inclusive sacar los gases y los combustibles que se pueden fabricar a partir del carbón, ¿no? Para que esto vaya de manera casi estéril, pero que obviamente tiene su funcionalidad. Se llama el proceso de coquizado, que se utiliza como reductor, ¿no? En este caso, o sea, como combustible se va a utilizar en el horno. Y tenemos también el fundente. El fundente generalmente son los carbonatos, es la dolomita y el carbonato de calcio o las calizas, ¿no? Porque eso vamos a explicar también más adelante cuál es su función. Son tres elementos que se cargan a este horno: mena, coque y fundente. Obviamente tenemos la pared de ladrillos refractarios que resisten al calor. Y por la parte más inferior tenemos, se extrae el arrabio y la escoria. El crisol está en la parte de abajo. La escoria va a estar un poquito más elevado en la parte derecha. Y en el lado izquierdo, en la parte izquierda está la escoria, ¿no? La serie de escoria, y finalmente, por una diferencia de temperaturas y la diferencia de densidades, va a estar asentado el hierro en líquido, que se conoce como el arrabio. Lo conocemos también como el hierro chancho, ¿no? Y tiene otros nombres: el pig iron, en inglés, que sería el hierro chancho, o el mismo arrabio, ¿no? Bien, entonces vamos a ver en esta parte un poquito del proceso en este caso el proceso siderúrgico en el alto horno. Tenemos horno de gran altura. Generalmente estos hornos son gigantes, ¿no? Acá tenemos de 80 metros de altura. Primer paso: carga del alto horno. Ya acá tenemos la mena, el mineral, va a tener como les decía, de un 60 a un 70% de hierro, óxido de hierro en su mayoría, porque va a pasar por un proceso de tostación para eliminar otros elementos. Inclusive se hace el proceso de peletización con bentonita, donde van a entrar una especie de bolitas, ¿no? El hierro esponja también se le llama. Y 30% de impurezas puede tener, obviamente. Siempre va a tener impurezas, no va a ser puro, porque recién vamos a fundir. Tenemos después el carbón coque, proporciona calor al horno, o proporciona combustible, obviamente, ¿no? Reducir el óxido de hierro, separar el hierro del oxígeno, sería también su función del carbón. Entonces tenemos por acá el fundente. ¿Qué es el fundente? Es carbonato cálcico, nosotros lo conocemos como caliza, calcita. También, no solamente podemos utilizar el carbonato de magnesio, ¿no? Carbonato de calcio y magnesio, que sería la dolomita. Reacciona con las impurezas como detergente para limpiar el hierro. Ya, tiene otras funcionalidades también, obviamente. Cuando se va separando, se va desintegrando, en este caso ocurre una reacción química por dentro, donde el carbón juega un papel muy importante cuando se convierte en CO2, que va a ser expulsado como una especie de gas, ¿no? Y finalmente va a quedar como un monóxido de carbono por dentro, que es un elemento fundamental para que se combine con el metal, con el óxido, y él le quita los átomos de oxígeno, y finalmente va a quedar como hierro metálico, ¿no? ¿Y qué pasa con el calcio? Va a salir como una especie de escoria en la parte superior, escoria vítrea, botellada, ¿no? Tiene diferentes características. Entonces el carbonato de calcio reacciona con las impurezas, ¿no? Para limpiar el hierro. Segundo paso: encendido del alto horno. Parte inferior del horno, inyectado de aire caliente por las toberas, más o menos a una temperatura de 1800 grados centígrados, reacciones químicas haciendo que el hierro se separe del mineral y caiga en forma de gotas al crisol. El tercer paso es la extracción de los productos por la parte inferior del alto horno. Salen arrabio, como les decía, el hierro chancho o el pig iron, en un 92% de hierro, de 2 a 4% de carbono, ¿no? Y el resto son impurezas como silicio, manganeso, fósforo y azufre.
Y finalmente tenemos la escoria, impurezas del mineral, queda flotando encima del arrabio. Acá tenemos igual otra vez el alto horno. Si nosotros hablamos un poquito, habíamos mencionado de que necesitamos tres elementos fundamentales para poder cargarlos, ¿no? El mineral de hierro, acá tenemos en el centro, entre estas pequeñas montañitas, en la parte izquierda, ¿no? En la parte baja izquierda de la pantalla, tenemos el mineral de hierro, tenemos el carbón coque y tenemos el fundente, cuya característica también es el bajar el punto de fusión, ¿no? Por eso se llama fundente, que sería la caliza o el carbonato de calcio o la dolomita. Entonces son tres elementos: mineral de hierro, carbón y la caliza, ¿no? O el carbonato de calcio en su mayoría. Cargamos al horno y acá, mientras va funcionando, la diferencia de temperatura son por áreas. Empezamos con 300 grados centígrados en la parte superior del tragante, justo debajo del tragante, donde están las toberas. Tenemos aumentando, ¿no? En la parte central 900 grados centígrados, y acá tenemos 1200 y finalmente hasta un 1800 grados centígrados. Obviamente por acá en la parte de abajo está el crisol, donde vamos a poder observar que se descarga las escorias, y por otro lado el arrabio, ¿no? El hierro chancho. Y nosotros también tenemos en la parte derecha un intercambiador de calor. El mismo calor que se produce dentro del horno se recupera y se inyecta, porque no podemos enfriarlo, ¿no? Entonces de esa manera es un circuito cerrado para poder procesar este mineral, ¿no? Para poderlo fundir. Por otro lado tenemos también acá, para explicaros un poquito mejor, la salida de gases, ¿no? Y ya lo habíamos explicado el gráfico, pero acá ocurren ciertas, podemos decir, ciertas reacciones químicas, ¿no? Acá tenemos diferentes zonas en la parte derecha del gráfico blanco: zona de reducción primaria, zona de reserva térmica, zona de fusión y reducción, y tenemos la zona de combustión. Eso también está dividido, ¿no? Empezábamos con 300 grados, 900, 1200 y finalmente en la zona de combustión tenemos alrededor de 1800. De 1900 a 1600, 1600 a 1900 en la parte final. Las reacciones químicas que nosotros podemos observar es acá, ¿no? Con ciertas temperaturas vamos a observar el carbonato de calcio, con el CO2 va a dar óxido de calcio, que va a ser la escoria obviamente, pero lo que nos interesa es que reaccione un óxido de hierro, acá, la hematita, o la magnetita, con el CO2, con el CO, donde va a eliminar, va a ir quitando el oxígeno, lo va a ahogar en otras palabras, y finalmente vamos a tener el monóxido de carbono o el dióxido de carbono como gas, óxido ferroso, y finalmente el óxido ferroso en la tercera zona, más el monóxido de carbono. Va a haber una combinación y el CO2 se va a ir en forma de gas, el hierro va a ir bajando en forma de líquido, ¿no? Entonces esa es la reacción que se busca, por eso se utiliza el carbonato de calcio, se utiliza el mismo carbón, ¿no? Y acá tenemos la parte que se puede observar, que es el afino del arrabio. Una vez que nosotros ya tenemos el arrabio, lo que queda es llevar a otro proceso, el proceso de aceración, también se le conoce, o el afino. Cuando decimos afino, la idea es eliminar el porcentaje de carbono excedente que tiene, porque el arrabio no se puede trabajar. El arrabio tiene mucho carbón, entonces es frágil, es casi un intermetálico, ¿no? La mayoría del arrabio, un 75% se destina para obtener acero, que es el producto siderúrgico más usado. ¿Cómo se hace el afino? Operación que consiste en eliminar parte del carbono y de obtener el acero. El arrabio tiene entre un 2 al 4% de carbono, y el afino se deja en un 1.76% hasta 2% como máximo, ¿no? Se utiliza un aparato llamado convertidor de oxígeno. Hay muchos estos hornos convertidores, ¿no? La Martin Siemens, las Bessemer, en este caso es un tipo de horno convertidor directamente, ¿no? Introducimos el arrabio en ese horno, el arrabio líquido del alto horno se vierte en el convertidor. Luego tenemos acá un poquito de chatarra de acero para poder facilitar, también funciona como una especie de fundente, ¿no? En el horno convertidor. También se introduce chatarra de acero, coches y electrodomésticos y fundente. Luego se inyecta oxígeno con una lanza, reaccionando con el oxígeno con el carbono.
del arrabio y eliminándose en forma de CO2. Entonces, de esa manera se reduce el porcentaje de carbono que contiene y se va a ir en forma de gas y vamos a tener menos carbono dentro de nuestro caldo o el metal líquido. Finalmente tenemos acá ya el acero. Se obtiene el acero entre 0.1 hasta 1.76 hasta un máximo del 2%, y la escoria bueno, sobresale sobre nada, o como la nata, ¿no? Va saliendo por encima. Entonces eso sería un proceso de manera teórica, ¿no? Y acá tenemos los productos siderúrgicos. Los distintos productos que se obtienen del hierro se denominan productos siderúrgicos y se clasifican según el porcentaje de carbono. Tenemos el hierro dulce entre un 0 a un 0.1% de carbono, el acero entre un 0.1 hasta un 0.76%, fundición entre un 1.76 hasta 6.67 de carbono, ¿no? Entonces, esos tres elementos también son muy importantes porque es muy aplicado en la industria cuando se clasifica hierro dulce, acero y fundición. Y acá tenemos los productos siderúrgicos. El hierro dulce tiene menos del 0.1% de carbono. Se le llama dulce porque es fácil de darle forma golpeándolo con un martillo o forjarlo. A los que son difíciles de forjar se les llama agrios. En este caso no es que tenga azúcar, ¿no? Sino que tiene la facilidad, es más maleable, tiene la facilidad de trabajar, ¿no? Por este lado tenemos las propiedades de color gris claro, casi plateado, dúctil, se puede convertir en hilos, y maleable, se puede convertir en láminas, se oxida con gran facilidad, difícil, costoso de obtener. Entonces incluso se puede hacer alambres, ¿no? Aplicaciones, también tiene pocas aplicaciones a causa de su baja resistencia mecánica, se rompe fácilmente, es el hierro dulce, ¿no? Su principal utilidad es la fabricación de núcleos de electroimanes, ya que el hierro dulce no queda imantado permanentemente al ser sometido a un campo magnético. Entonces tiene esa característica muy interesante. Se puede eliminar las propiedades magnéticas simplemente cuando tiene menor porcentaje de carbono, cuando se aplica o se introduce una fuente de energía eléctrica, ¿no? Acá tenemos el acero, producto siderúrgico del 0.1 al 1.76% en carbono. Cuanto más contenido de carbono, más duro, ya más frágil. Cuanto menos es mucho mejor, ¿no? Es el más usado. Tipos de acero: tenemos aceros al carbono, aceros comunes, hierro carbono, ¿no? Aceros aleados, aceros inoxidables. Esa propiedad de inoxidable lo da lo que son las aleaciones, en todo caso el cromo y el níquel, ¿no? Acá tenemos una aleación de hierro, carbono, cromo con níquel. Las propiedades son muy resistentes a los esfuerzos mecánicos, fáciles de soldar, poco resistentes a la corrosión, precio moderado, aplicaciones son muy numerosas, estructuras, vehículos, herramientas, clavos, tornillos, etc. Bien, y por este lado tenemos también lo que son los fierros fundidos, la fundición, que tiene mayor porcentaje de carbono, en todo caso del 1.76% hasta el 6.67% de carbono. Se les llama también hierro colado porque se funden fácilmente y tienen mucha fluidez en estado líquido. Se fabrican objetos de fundición mediante moldes. Esto ya es directamente el hierro gris, lo que nosotros fundimos en lo que es la carrera también, ¿no? Las propiedades no son muy dúctiles ni maleables, generalmente no se pueden forjar ni soldar, son menos resistentes, soportan menos esfuerzos y son más frágiles. Se rompen y reciben un golpe que el acero, más baratos que el acero. Aplicaciones en las bancadas de los motores, de los automóviles, de los tractores, máquinas y herramientas, bloques de motores, mobiliario urbano, fuentes, farolas, etc. Entonces, esas son las aplicaciones del hierro gris o hierro fundido. ¿Y cómo obtenemos? Acá vamos a dar un pequeño repaso, ¿no?, a lo que ya habíamos hablado. Tenemos, en la actualidad, el acero se obtiene de dos maneras: a través del alto horno usando mineral de hierro, a través del alto horno eléctrico usando chatarra. Entonces acá tenemos el alto horno y en la parte derecha tenemos el horno eléctrico, ¿no? Los hornos eléctricos tienen el mismo principio de funcionamiento que la soldadura, porque se utilizan electrodos de gran magnitud, de unos diámetros que no se imaginan, de hasta un 30 centímetros o incluso mayor,
que se va sumergiendo y se produce el arco, ¿no? Para fundir. Y acá tenemos un esquema, un flujograma de proceso explicativo, en todo caso en el proceso siderúrgico, ¿no? Tenemos el mineral de hierro, el carbón coque y los fundentes en el alto horno, y tenemos la escoria por un lado, por el otro lado tenemos el arrabio. Después de tener el arrabio llevamos a un convertidor o procedimiento LD. Tenemos los lingotes de arrabio, o podemos tener directamente en forma de líquido, ¿no? Después nos vamos a la chatarra, los ferroaliantes fundentes en el arco eléctrico o en el horno eléctrico, perdón, que lo fundimos. Vamos a tener escoria y vamos a tener el acero líquido. Podemos hacer la colada convencional por gravedad, ustedes conocen, ¿no? En los moldes de arena, o directamente la colada continua, donde van a ser llevados a unos trenes de laminación o fabricación de material de construcción y demás, planchas, ¿no? Colada sobre lingoteras, y acá tenemos igual, ¿no? Los lingotes de los cucharas se puede colar directamente a los lingoteras. Bien, el alto horno, repasando un poquito, lo que se necesita es el mineral de hierro, el coque, que es el carbón, el fundente, y obviamente aire caliente o aire, ¿no? Que se va a inyectar. Como resultado de este proceso del alto horno tenemos la escoria y el arrabio. Y aparte de eso, de este proceso del arrabio, tenemos otro elemento que sería el acero, ¿no? Más O2, en este caso más oxígeno. Acá tenemos, el arrabio tiene mayor porcentaje de carbón, en un caso inclusive más que el 4%, pero la idea es reducir eso para convertirlo en acero, ¿no? Reducir la cantidad de carbono y tener el acero. Entonces, carbono acá nos dice 2.1, ¿no? Por ciento como máximo, es acero, ¿no? Ya es otra cosa. Tenemos por este lado el alto horno, el arrabio. Para producir arrabio se requieren 4 elementos: mineral de hierro, coque, fundente y aire. Mineral de hierro, luego de haber sido molido y mezclado con agua, el mineral de hierro llega desde la mina hasta la planta peletizadora en forma de lodo. Inmediatamente se filtra en agua y el hierro seco se mezcla con aglomerantes para formar pequeñas esferas denominadas pellets. Estos se hornean a 1300 grados centígrados para ser endurecidos y compactados. Estos pellets procesados contienen entre 50 y 70% de óxido de hierro. La parte útil se le llama mena y sobrante se le conoce como ganga. El coque, su función es, a través de la combustión con el aire, generar el calor necesario para fundir la mena y generar las reacciones químicas para reducir óxido de hierro. Y el fundente normalmente es piedra caliza o cal. Su misión es reaccionar con la ganga que haya podido quedar y arrastrarla hacia la parte superior de la masa líquida formando ría. Y acá tenemos el alto horno, el arrabio, ¿no? Se introduce aire por la parte inferior del horno con el fin de encender el coque y fundir el mineral de hierro. Acá tenemos a unos 1600 grados centígrados en el alto horno. El arrabio contiene un 95% de hierro, 4% de carbono y 1% de silicio, manganeso, azufre y fósforo. Y acá tenemos el horno convertidor, ¿no? Para convertirlo en acero. El arrabio líquido tiene un gran contenido de carbono, por lo que es trasladado a un horno convertidor donde se le sopla oxígeno con el fin de eliminar el exceso de carbono y obtener acero de hasta un 2.1, ¿no? En este caso 1.76 hasta un 2%, en 0.1 hasta un 2% como máximo. Y acá tenemos la lanza de oxígeno, se introduce con presión de aire, y tenemos ahí la escoria, ¿no? La línea, en este caso el acero, ya está. Entonces en la parte de abajo, y vamos a descargar por el otro lado. Y acá tenemos el horno eléctrico. Las materias primas generalmente van a ser las chatarras, seleccionada que prácticamente no lleva otros metales no ferrosos como cobre, aluminio, plomo, etc. Ferroaliantes como por ejemplo níquel, cromo, molibdeno, etc. para fabricar aceros especiales. También se utilizan otros ferroaliantes como el ferrosilicio, ferromanganeso, para darle cierta característica, ¿no? De dureza mecánica y demás. Bien, entonces el horno eléctrico, su procedimiento: se quita la tapadera o la tapa, se introduce la chatarra y el fundente, se cierra el horno y se acercan los electrodos. Cuando la chatarra está fundida, se inyecta oxígeno para eliminar las impurezas, se inclina el horno y se extrae la escoria. Luego se agrega el carbono. Las ferroaleaciones
se sigue calentando hasta que se disuelva. Se inclina el horno y se vierte el acero en la cuchara, que lo llevará al área de moldeo. Finalmente acá tenemos los hornos eléctricos, como les decía son electrodos, ¿no? Y tenemos electrodos bajos donde vamos a tener la fundición, y otro tipo también, ¿no? Electrodos altos, cono de escorias. Aquí va a haber reacción con la carga y directamente se va a producir el arco y se va a fundir, ¿no? Como el mismo procedimiento de soldadura. Tenemos los electrodos altos, colada del acero. Entonces, bueno, acá tenemos el moldeo del acero o la colada. El acero fundido se vierte en moldes a fin de producir piezas por fundición. Colada continua, orificio de la artesa, y conforme se solidifica se obtiene una tira continua de sección semejante a la del molde. La colada continua va avanzando sobre los rodillos para ser cortados posteriormente. Y acá podemos observar en la parte derecha, ¿no? Y acá tenemos un pequeño esquema que nos explica todo el proceso del siderúrgico del mineral de hierro. El mineral de hierro va pasando por los altos hornos, se convierte en acero, y eso finalmente se va o se lleva a una colada continua, sigue con el proceso de laminado, formación de espiras, alambres, etcétera. Y luego tenemos otros elementos como trefilado, máquina de clavos, procesos de soldadura, galvanización, ¿no? Y demás, y tenemos los productos terminados. Entonces, estimados estudiantes de la materia de metalurgia general, esperemos que hayan entendido. Terminamos esta sesión asíncrona solamente por el día de hoy. Obviamente en la otra clase va a ser una clase más presencial. Entonces nos vemos hasta otra oportunidad, y les voy a estar comunicando por nuestras diferentes plataformas digitales, ¿no? Muchas gracias por su atención.